Buenas noches. Marcos capítulo 11, perdón. Estaremos terminando el día de hoy el capítulo 11 y comenzaremos el 12, los primeros 12 versículos del capítulo 12, que están como conectados con lo que termina el capítulo 11. Vamos a orar para que Dios nos ayude, nos conduzca en esta noche y podamos recibir en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra. Señor, queremos continuar adorándote, exaltándote, Señor. Te agradecemos el que nos permitas leer tu palabra. Queremos, Señor, pedirte que seas tú quien nos enseñe, nos abra nuestro entendimiento, Señor, en esta noche a través de estos versículos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok. Pues si tú checas el título ahí en tu Biblia, en los versos, a partir del verso 27 hasta el verso 33, dice la autoridad de Jesús. Y es lo que el día de hoy vamos a ver, cómo el Señor Jesús les va a tratar ese asunto con estos hombres, que su problema de raíz, el problema en su corazón, es precisamente esto. Su problema era con el reconocimiento sobre la autoridad de Jesucristo. Y bueno, ¿quiénes eran estos hombres que se estaban atreviendo a cuestionar la autoridad de Jesús? Pues también lo vamos a ver, pero al querer ellos disfrazarlo con un par de preguntas, el problema en ellos estaba en el corazón. Y posterior a este momento, Jesucristo va a darles una enseñanza a través de una parábola. Y pues ni aún así, ellos van a reaccionar ante esta situación. Pero vamos a leer. Verso 27 dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Hasta aquí, pues esta pregunta la podemos ver leve, no tan agresiva. Pues preguntándole, ok, ¿con qué autoridad? Pero en mi opinión, la siguiente pregunta sí es un poco agresiva, porque le dicen: ¿y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Has hecho de pronto esta pregunta? A lo mejor a tus hijos, ¿no? Cuando toman una decisión sin consultarte, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que les... Ok, ¿y quién te dijo, no, que tomaras esta decisión? No la estoy justificando. Tampoco estoy diciendo que es el mismo caso, pero ¿cómo se atrevieron ellos a hacer esta segunda pregunta? Y es entendible que el problema estaba en su corazón. Ahora, aunque pudiéramos pensar que ellos estaban en su derecho de cuestionar, ¿no? ¿Con qué autoridad y quién te dio autoridad? Lo que comentaba ahorita, el problema es que ellos sentían
o ellos estaban en ese sentir de que el templo les pertenecía. Recuerda que en versículos anteriores el Señor tuvo que purificar el templo. Ya lo estudiamos. Entonces, lo que vemos aquí es que ellos querían saber con qué derecho Jesús, ¿no?, había sacado a los corruptos mercaderes de los atrios del templo, porque eso es lo que el Señor Jesús encontró esto. Ahora, no vais allá, pero en este mismo pasaje, en Mateo, está hablando este mismo relato, pero ahí nos dice que le cuestionaban mientras el Señor estaba enseñando. Marcos no nos lo dice, pero en Mateo sí nos dice que el Señor estaba enseñando mientras ellos le están haciendo esta acción. Te lo voy a leer, no, te digo, no ves allá. En Mateo 21-23 dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio la autoridad? Lo que sí nos queda después de leer este versículo, lo que nos queda muy claro es que Jesús no estaba enfocado en, ok, llegó este momento, vamos a debatir, preguntas y respuestas, ¿cuál es su pregunta? No, no, no. O sea, el Señor no estaba enfocado en que voy a debatir con qué autoridad o quién me dio autoridad, no. No era ese el tema. Si el Señor estaba enseñando, pues ya sabemos que el Señor Jesús vino a dar las buenas nuevas para toda la humanidad que tenía esa necesidad de un Salvador. Entonces, no era el tema, pero el Señor estaba enseñando mientras ellos estaban cuestionándole esto. Siguientes versículos. Dice: Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Verso 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Ellos le hacen una pregunta y Jesús les responde con otra pregunta. Y no es que el Señor estaba evadiendo lo que le están preguntando, o no es que el Señor no tuviera respuesta a su pregunta, sino más bien esta pregunta que Jesús les hace después de que ellos le preguntan a Jesús, lo que estamos viendo es que pues solamente ellos están definiendo cuál era su actitud ante el Señor y ante la situación que se estaba presentando aquí. Ellos empiezan a tener un dilema, ¿no? Están en ese dilema, lo vemos en el verso 31, dice que discutían entre sí, que si decían que era, que si decían que era de Dios, sabían que entonces tendrían un problema. Porque entonces, ¿por qué
si decían que venía de Dios, ¿por qué no creían en Jesús? Recordemos que Juan había anunciado la llegada de Dios. Y si decían de los hombres, vemos aquí que ellos tenían un problema con su ego de popularidad, de importarles más lo que la gente pensara de ellos. Entonces, yo lo que veo aquí es que esta pregunta que el Señor Jesús les hace después de que ellos le preguntan, es que es una pregunta dirigida para que realmente ellos se dieran cuenta, en primera, que habían rechazado el mensaje de Juan, ¿no? Y ahora ellos estaban rechazando a Jesucristo. Por eso el Señor en el capítulo 12, les va a dar esta enseñanza de cómo en su corazón ellos realmente están rechazando a quien les puede dar el perdón de pecados y la vida. ¿No se dan cuenta? No se están dando cuenta. Pero fíjate cómo es Dios en su infinito amor, que pareciera que no, pero a veces en medio de nuestra necedad, Jesucristo sigue haciendo lo posible porque nos demos cuenta de la condición de nuestro corazón, aún incluso de si hay una necedad en nosotros. Y en estos hombres, en los principales sacerdotes, en los escribas y en los ancianos, había una necedad por rechazar al Mesías, por rechazar a Jesús. Lo hicieron desde que Juan anunció la venida del Señor, y ellos lo sabían, y por eso Jesucristo les está dando a través de esta pregunta, les está tratando de confrontar su problema. Y esto lo sabemos, que su problema era la necesidad de un Salvador. Pero bueno, Jesucristo va a continuar tocando este punto, y ahora lo va a hacer a través de una enseñanza por medio de una parábola. Pero a través de estos versículos podemos concluir y podemos reflexionar en que tengamos cuidado de ser como estos hombres, como estos líderes que estaban enfocados más en una aparente justificación, ¿no? Y no incluso ser como ese mal instrumento, ¿no? Porque pues, ellos estaban tratando de entorpecer que otros conocieran del amor de Dios, ¿no? Con sus actitudes, al ir y decir, ¿y tú con qué derecho? ¿No? ¿Cómo le preguntan? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Es una actitud agresiva. Pero estos hombres estaban en medio de esta necedad. Y miren, vamos ahora al capítulo 12. Dice, vamos a leer los primeros 8 versículos. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Y a su tiempo envió
un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, ¿qué dice? Le mataron, ¿y qué más? Y le echaron fuera de la viña. Dice el principio del capítulo 12, entonces, o sea, después de tener este momento en el cual estos hombres lo único que estaban mostrando, escondiendo a través de estas preguntas, era la necedad de su corazón, dice, bueno, pues entonces Jesús comenzó a decirles por parábolas. Y ahora el Señor les va a enseñar a estos líderes a través de este ejemplo. Esta ejemplificación que el Señor está haciendo de arrendar a labradores era muy común en ese tiempo, este ejemplo. Entonces no era difícil de entenderlo, era algo común entre ellos, ¿no? Es como ahorita que pudiéramos tomar, no sé, cualquier otro ejemplo de la vida cotidiana en la actualidad y que pudiéramos entenderlo así, ¿no? Como y al término de la reunión se fueron a cenar un hombre, tacos de tripa, al fogón, ¿no? Y entonces ya todos empezamos como algo muy cotidiano. Bueno, era un chiste, no necesitaban reírse. Los labradores representaban a los gobernantes de Israel. Recordemos que a través de esta parábola Jesús estaba tomando una situación en la que ellos iban a tener una enseñanza. Entonces, el Señor Jesús estaba refiriendo a los labradores como los gobernantes de Israel, y el viñedo representaba al pueblo de Dios. Pero en el verso 3 estamos viendo que los labradores se volvieron contra el propietario. Dice, mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. ¿Quiénes? Pues dice que el propietario envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Pero pues los labradores se volvieron agresivos, tan agresivos que ahorita vamos a ver todo lo que hicieron, pero en los versos 4 y 5 vamos a ver la paciencia del propietario. Porque después de ver que a este siervo lo recibieron mal y lo golpearon, y dice que lo regresaron con las manos vacías, o sea, no le enviaron el fruto. Dice en el verso 4 que envió el propietario otro siervo, y a este lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Pero en el 5 envía a otro y dice que a este lo mataron. Pero, y ya aquí ya no da un número, cuántos más envió, pero dice que envió a otros muchos. Y los labradores lo que hicieron fue igual, dice que golpeando a unos y matando a otros.
Y ahorita mencionaba yo que el propietario fue paciente. Lo único que Jesucristo está mostrando o les va a enseñar es precisamente la paciencia que Dios ha tenido con la humanidad y que la paciencia que Dios ha tenido con ellos. Porque imagínate, tú como propietario mandas a un siervo y te lo regresan golpeado, pues ya no vas a mandar a otro. Pero dice que mandó a otro y este otro lo golpearon, bueno, lo apedrearon y lo hirieron en la cabeza. Pero dice que fue paciente, envió a otro y a este lo mataron. Y entonces envió a muchos y dice que a unos también los mataban y a otros los golpeaban. Entonces vemos que los labradores se volvieron agresivos, sanguinarios. Verso 6, mira, por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Entonces, estos hombres en su necedad, o sea, ni siquiera la parábola cuenta que después de haber robado, apedreado, herido en la cabeza, matar, golpear a todos estos siervos que mandó el propietario, ni siquiera cayeron a conciencia. Vamos a ver que en la necedad estos hombres, fíjate lo que piensan, verso 7 más. Aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y en el verso 8 dice, y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. O sea, pensaron que matando al hijo del dueño, éste les dejaría la herencia del viñedo. Y aquí es donde Jesucristo está centrando su enseñanza en esta parábola. Jesús, el Hijo de Dios, es esto, el Hijo amado. Como dice el verso 6, suyo amado, lo envió también a ellos. Y lo que estos hombres no se están dando cuenta es que Jesucristo los está enfrentando a tomar verdaderamente la decisión que su vida necesitaba. Aceptar el mensaje de Dios. Aceptar a Jesucristo como el Salvador de sus vidas. O bien rechazarlo. Y tristemente sabemos qué fue lo que hicieron. Estos hombres rechazando la esperanza para sus vidas. Verso 9 dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. O sea, aquí les está diciendo lo que le va a pasar a estos hombres malos que están rechazando al Hijo,
que están rechazando al Hijo amado, habría consecuencias. Habría consecuencias de su actitud, habría consecuencias del rechazo. Verso 10. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Jesucristo aquí lo pregunta, pero estas mismas palabras están en el Salmo 118. Acompáñame al Salmo 118. Salmo 118, a partir del verso 22. Y aquí no está en pregunta. Salmo 118, a partir del verso 22, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo les está diciendo, están rechazando, a través de esta enseñanza, están rechazando al Hijo amado. Y aquí nos vuelve a hablar de esta palabra de rechazar, aunque aquí lo dice desechar. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Cuál? Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios, ¿qué dice? Eres tú, y te alabaré, mi Dios, te exaltaré. ¿Cuál es esa cosa maravillosa a nuestros ojos, de lo cual Jesucristo les pregunta en Marcos? Que nos gozaremos y nos alegraremos en el momento en el que el mensaje de salvación viene a nuestras vidas. Por eso dice en el verso 25 de Salmos: sálvanos ahora, te ruego. Verso 26: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Ese mensaje de las buenas nuevas, eso es cosa maravillosa a nuestros ojos. Pero los labradores están ensimismados en su necedad, pensando erróneamente en el rechazo, diciendo: ¿tú quién eres? ¿Tú con qué autoridad haces todas estas cosas? De purificar el templo, de hablar acerca de la higuera, tu entrada triunfal, que es lo que estudiamos en el capítulo 11. Y miren, regresando a Marcos, ¿qué es lo que les dice empezando el verso 10? Ni aún esta escritura habéis leído. ¿Cuál? Pues esta, que es cosa maravillosa a nuestros hijos, perdón, a nuestros ojos. Bueno, y también a nuestros hijos, ¿verdad? El mensaje. Pero que es cosa maravillosa a nuestros ojos, la obra de Jesucristo de rescatar nuestras vidas. ¿Y cómo termina el verso 12? Dice: y procuraban prenderle, porque entendían. Fíjate cómo sí hubo entendimiento, ¿no? Entendían
que decía contra ellos aquella parábola. O sea, hubo un aprendizaje significativo. Se conoce en el área pedagógica eso. Hubo un aprendizaje significativo. ¿Qué es eso? Que entendieron el mensaje. Entendieron lo que el Señor Jesús les había, o sea, no terminaron confundidos, no dijeron, pues ¿quién serán los labradores? Y pues ¿quién es el arrendado? No, dice aquí que sí entendieron, pero ¿qué dice? Pero temían a la multitud. Siempre importándoles lo que los demás decían, siempre importándoles lo que los demás piensan. Y dejándole, dice, se fueron. Y familia, debemos de tener mucho cuidado en nuestro corazón, que las enseñanzas, que el mensaje de Jesucristo de pronto nos lleve a una necedad donde nos importe más lo que la gente piensa a nuestro alrededor que lo que es el mensaje para nosotros. Jesús ha contado esta historia y vemos aquí que ellos están entendiendo que estos labradores, en ellos hay ingratitud constantemente, porque no solo fue un siervo que envió, sino muchos. Pero también vemos que Jesucristo les dice que el dueño fue paciente y demostró su amor. Y imagínate Jesucristo diciéndoles a ellos, pero tengo amor por ustedes, soy paciente. Y es obvio que Jesús les está diciendo, ustedes están haciendo lo mismo, están rechazando. No es eso, como Jesús les pregunta, y esto es maravilloso a nuestros ojos. ¿Cuál? El amor inagotable y la fidelidad de Dios. Aunque ellos estaban siendo ingratos, Dios siempre tomando la iniciativa de acercarse a nosotros, siendo bueno, lleno de gracia y de paciencia. Y tal vez a veces nos pasa así. Tenemos nuestro devocional y Dios nos está dando una enseñanza. Y nosotros tal vez pudiéramos estar igual, ¿no? Entendiendo, pero tememos de lo que pueda decir la gente. Pero bueno, Dios es paciente, Dios es amoroso, se acerca a nosotros, espera paciente el fruto, aun cuando somos necios. Aún dice aquí que se alejaron, ¿no? Aun cuando también nos alejamos de Él, Dios es paciente y nos busca. Y obviamente trata con nosotros, ¿no? Pero qué maravilloso es esto, que hoy nuestros ojos pueden reconocer la paciencia y el amor de Dios sobre nosotros. ¿Y qué es lo único que nos queda? Agradecerle a Él el mensaje de las buenas nuevas y su paciencia y su amor para con nosotros. ¿Oramos? Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias, Dios, porque a veces pudiéramos ser, Señor, como los labradores, rechazando tu mensaje día a día, rechazando, Señor, en nuestro corazón
intento tras intento tuyos sobre el mensaje de tu evangelio. Pero hoy agradecemos, Señor, el que haya sido paciente con nosotros, el que siga siendo paciente con nosotros, Señor, en tu amor. Y eso, Señor, como dice el Salmo, es maravilloso a nuestros ojos, el poder ver el amor y la paciencia tuya para con nosotros, enviando a tu Hijo Jesucristo, Señor, a morir por nosotros, entregando su vida por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ser paciente. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.